Espíritu Santo, y de esa manera crecer y darle gracias a Dios porque Él nos revela sus planes, aunque uno podría decir, Señor Dios, no digas eso porque no te van a querer más, no te van a buscar más, qué sé yo, qué podrá pensar la gente. Si yo le cuento esto a mis compañeros de trabajo, me van a decir, no, eso es toda una fábula, no puede ser, y va a ser. Oremos, Señor y Dios nuestro, Padre eterno y Dios bueno, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret, queremos una vez más honrarte, bendecirte, Señor, exaltarte, levantar tu nombre en alto, declararte, Padre, que te amamos de todo corazón, te damos gracias porque nos has cuidado, nos has buscado y seguís cuidándonos y buscándonos, Padre Celestial. Te damos gracias por tu protección y tu cuidado, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, que en este nuevo encuentro nos sigas hablando, Señor mío, y nos concedas y nos permitas y nos ponemos en disposición para entender la revelación de este tiempo de tribulación a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, Padre Celestial, que vos querés lo mejor para este pueblo que ha formado esta iglesia, los hermanos que estuvieron antes que nosotros, los mártires que han muerto antes que nosotros y los que morirán en el futuro. Todos, Padre, queremos ver que nuestro Señor Jesucristo esté por encima de toda esa maldad que tanto daño nos está haciendo y nos hará. Y queremos ese mundo nuevo, renovado por nuestro Señor Jesucristo. Así que, Padre Celestial, te ruego que nos guíes, nos lleves a la revelación de tu palabra, que nos consueles si en alguna manera todo lo que estamos viendo, Señor, en algún aspecto nos puede preocupar. Te rogamos, Padre Celestial, que vos intervengas y nos ayudes a entender que con la justicia, con el amor que viene de ti, no se juega, y llega un momento donde todo eso tiene que terminar para que tu plan perfecto y el que has determinado desde el principio se cumpla en el final de los tiempos. En el medio hay mucha dificultad, hay mucha tristeza, mucho sufrimiento, Padre Celestial, pero gracias y ayúdanos para que le demos la oportunidad a todos los que conocemos de que puedan conocer a Cristo y evitarles ese dolor tan terrible que es la tribulación. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de comenzar con el capítulo 11, quería hacerles una aclaración Marlene, el viernes pasado me había hecho una pregunta con respecto al capítulo 10 de Apocalipsis, y quiero precisar la respuesta porque no fue del todo precisa. Si ustedes leen en el capítulo 10, versículo 4, ahí está, hay una narración sobre el ángel y el rollo pequeño que tenía el ángel, y dice, y Juan escribe lo siguiente en el versículo 4, una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir. El que estaba por escribir era Juan. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. ¿Sí? Ahí, por orden de Dios, lo que él había escuchado, la Biblia lo llama que fue un secreto, escribe un secreto para no revelar, y que tampoco se ha escrito. O sea, que esto va a ser revelado en un futuro, cuando en el fin de los tiempos. Si vamos al versículo 7 del mismo capítulo, dice, en los días en que hable el 7º ángel, cuando comience a tocar
su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos el profeta. Marlene, no sé si estaba desde el principio, pero vos me hiciste una pregunta que la quiero precisar mejor. Y la pregunta era si del capítulo 4, cuando Dios le dice a Juan, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas, si se da a conocer ese secreto del capítulo 4 en lo que dice el versículo 7, cuando dice que se dará a conocer cuando toque la 7ª trompeta el secreto de Dios. Bueno, son 2 secretos distintos, ¿sí? Bien. El del versículo 4 se va a revelar al final de los tiempos, ¿sí? En ese momento, Dios va a decidir cuál es el final de los tiempos y ahí nos va a dar a conocer ese secreto que le dijo a Juan que no lo escriba. Y con respecto al secreto de Dios, o sea, se cumplirán los designios del secreto de Dios, se va a dar a conocer cuando toque la 7ª trompeta. ¿Sí? Porque dice claramente el versículo 7, en los días en que habla el 7º ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios. O sea, que es distinto al del versículo 4. ¿Me siguieron ahí? Sí, eso sería en el versículo 11 y el 15 sería, ¿no? De la 7ª trompeta. Claro, eso está en el versículo, capítulo 11, claro. Ahora el 11-15 es donde se toca la 7ª trompeta, es en ese momento donde el secreto de Dios se va a dar a conocer y se va a cumplir el designio de Dios, que es nada más y nada menos que el triunfo de Jesucristo, ¿no? Sobre la tierra. Pero el anterior del versículo 4, hacia el final de los tiempos se va a saber sobre ese secreto. Bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Porque no, sí. Yo creo que había dicho que en la 7ª trompeta se iba a dar a conocer, pero no, es al final de los tiempos. Así que corrijan eso, claro, corrijan eso para que quede bien en claro. El primero, el del 4, es al final de los tiempos, el del 7, lo vamos a ver hoy, es cuando toque la trompeta el 7º ángel. Bien. Bueno, hecha la aclaración y teniendo en cuenta lo que les decía, que toda esta gran tribulación y el gran destructor actuando, lo tenemos que mirar a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Repito esto un poquito porque había algunos no estaban. Y Dios quiere realmente volver a la tierra para que la tierra cumpla su plan original, que era ¿cuál? Cuando creó a Adán y Eva, que vivían en una tierra distinta a la nuestra, en una vida totalmente renovada y en ese momento nueva, donde reinaba el amor y la justicia. Y Dios quiere volver a eso. Y en el medio hay una lucha porque Satanás, el anticristo y el falso profeta quieren oponerse a eso, que Dios no llegue a cumplir eso. ¿Sí? Entonces, por eso la gran tribulación, tanto el anticristo como Satanás, el anticristo y el falso profeta son tan violentos en su designio para poder cumplir lo que ellos quieren, que arman todas estas guerras y todas estas situaciones de tribulación que estamos viendo. Vamos ahora a leer el capítulo 11. El capítulo 11 tiene 2 partes. Uno habla acerca de los 2 testigos o los 2 profetas que había elegido Dios, y la segunda parte habla del 7º ángel que toca la 7ª trompeta. Yo para esto preparé un PowerPoint que nos va a ayudar un poquitito a entender un poquitito mejor lo que les estoy diciendo, así que voy a ir a un PowerPoint, aguárdenme un segundo.
Ok, ahí lo tenemos. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, este pequeño gráfico lo habíamos visto, o es un croquis cronológico, lo habíamos visto el viernes pasado, acerca de la tribulación. Habíamos visto cuando se abrieron los 6 sellos del Apocalipsis en el versículo 9 y 10, y ahora nos toca ver cuando se abrió el 7º sello, se pusieron en marcha los juicios anunciados por las 6 trompetas, vimos hasta ese momento, y hoy vamos a ver la 7ª trompeta, que viene después de ver los 2 testigos que profetizaron mandados por el Señor. Leemos el capítulo 11, versículo 1, que dice lo siguiente: se me dio una caña que servía para medir, y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar, calcula cuántos pueden adorar allí, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1270 días. Acá en Apocalipsis, capítulo 11, Juan está escribiendo acerca del templo, y ustedes saben que hoy día el templo al cual se refiere, el templo de Dios al cual se refiere en Jerusalén, no existe. Ese fue derribado por los romanos en el año 70, pero sabemos, porque así lo dice la palabra, que ese templo va a ser reconstruido hacia el fin de los tiempos, pero ese templo va a ser profanado precisamente por el anticristo. ¿Por qué? Porque una vez que ese templo sea reconstruido, el anticristo se va a instalar ahí en el centro de ese templo, va a poner un dios, como habíamos visto en los capítulos pasados, y él se va a declarar como la única persona de adoración en el mundo entero. Y él va a querer ser Dios y va a hacer todo lo necesario para que el mundo lo reconozca como Dios. Y esto genera en Dios una ira muy fuerte. Es uno de los motivos por los cuales se generan las distintas guerras que vemos a través de las tribulaciones que estamos viendo, motivo porque es la manera en que Dios está utilizando para frenar al anticristo y todos aquellos que creen en él. O sea que de lo que he leído y de lo que he escuchado de personas que han estudiado con detalle este tema, el pueblo judío, el pueblo de Dios, y me refiero al pueblo creyente, al cristiano mesiánico judío, al judío mesiánico y al judío no creyente todavía, en algún momento van a creer, tienen todo preparado para esa reconstrucción del templo, porque está profetizado. Y ellos, cuando ustedes saben que no tenían una tierra personal de ellos, la tierra prometida estaba en manos de los palestinos, y en el año 1948, creo no equivocarme el año, ellos, sin tener ninguna expectativa de volver a tener ese pedazo de tierra que se les ha prometido, a partir de esa fecha, ellos tienen la alegría y el gozo de que se cumpla lo prometido por Dios, y a nivel, por mayoría, las naciones deciden que los judíos ocupen lo que están ocupando en Palestina hoy día. Bueno, vieron que los límites se corren y se agrandan y se achican, pero
El único tiempo donde el pueblo de Dios ocupó casi todo el territorio que Dios le había prometido fue durante el reinado de David. Ahora tienen una porción reducida de esto, pero lo importante y lo que al pueblo judío en general le ha dado un entusiasmo muy grande es el hecho de que Dios los reunió nuevamente en la tierra prometida. Bajo los conflictos que hay, bueno, eso es un tema aparte, pero lo importante es que ellos vieron cumplida la promesa de Dios. Por eso tienen la seguridad y la confianza de que también van a poder reconstruir su templo en el lugar donde Dios lo destinó. Que en este momento, en ese preciso lugar, como les dije anteriormente, hay una mezquita musulmana. Así que de alguna manera esa mezquita va a ser removida y ahí va a ser reconstruido nuevamente el templo de Dios, que es del cual se refiere en este escrito que acabamos de ver que Dios le manda a escribir a Juan. En el versículo 3, acá nos habla de algo nuevo. Dice, por mi parte, palabra de Dios, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1270 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daños, ellos lanzarán fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Versículo 6. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de 2 testigos que Dios envía a 2 testigos, son 2 profetas muy poderosos, podemos decir los más poderosos de la historia, que ayudarán a los santos que estén en ese momento profetizando. Y lo que van a profetizar fundamentalmente es la proclamación del mensaje del Evangelio. O sea que estos 2 profetas o estos 2 testigos de Dios van a estar oponiéndose abiertamente al anticristo y hablando precisamente del mensaje del Evangelio de salvación para que la gente en ese momento, en esa época, en ese tiempo, estén siendo salvos a través de la sangre de Cristo Jesús y que reconozcan a Dios como su Señor y Salvador, cosa que enfurece al anticristo, o sea, van a estar profetizando en contra del anticristo. Y dice que lo harán durante 1260 días, que bíblicamente esto equivale a 3 años y medio. Después, un poquito más adelante lo vamos a ver, pero se refiere a 3 años y medio, son 3 años son 12 meses cada año de 30 días, o sea que son 42 semanas que sumados forman el equivalente a 3 años y medio que van a estar ellos profetizando. Se cree que los milagros, muchos dicen que los milagros y señales que ellos van a estar haciendo, ayudando a los santos de ese momento que estén sobre la tierra a profetizar, van a apoyar el trabajo, por eso va a haber manifestaciones de arrepentimiento delante de Dios. Algunos especulan con que serán Moisés y Elías. Otros especulan con que estos 2 testigos o profetas pueden ser Moisés o Enoc. Y hay algunos que dicen que esos testigos son símbolos de la iglesia militante de ese momento. En fin, la realidad es que se va a proclamar el Evangelio con señales y milagros
muy poderosos, muy importantes, muy convincentes, y va a hacer que muchas personas crean a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Seguimos un poquitito más. Dice el versículo 7. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, o sea, cuando termine de dar su testimonio los dos profetas, cumplidos esos esos 3 años y medio, o sea, 270 días, cuando eso se termine, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. O sea, ¿qué vemos acá? Estos dos testigos, estos dos profetas van a estar testificando acerca de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué hace? Que la bestia que sube del abismo, como ustedes ven ahí en la pantalla, es el anticristo, que está tan enfurecido con estos dos hombres, con estos dos testigos, estos dos profetas que están evangelizando y que están ayudando a la iglesia de ese momento, a los santos de ese momento, a evangelizar con portentos, con señales y milagros. El anticristo está tan enfurecido que dice acá la palabra que sube del abismo. Cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia sube del abismo y les hará la guerra y los vencerá y los matará. De acuerdo a lo que la palabra nos dice, sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto. ¿Por qué los cadáveres quedan tendidos y la gente lo ve? Porque aquellos que son seguidores del anticristo no van a permitir que esas dos personas muertas sean enterrados. Y esta es una ofensa. En el Antiguo Testamento y hoy día inclusive, el respeto al muerto es que una vez que por supuesto fallece, ese cuerpo muerto sea enterrado en respeto, y bueno, algunos dicen descansa en paz, tienen diferentes expresiones, pero es una ofensa no darle sepultura como corresponde. Bueno, acá pasaba lo mismo, como para expresar un sentimiento de fastidio y de odio en contra de ellos, no permitían que se los entierren. Así que los cadáveres quedaron tendidos en las plazas de la gran ciudad. Y esa gran ciudad, miren qué interesante esto, es llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto. Y espiritualmente a Jerusalén se la está llamando Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque hacia los últimos tiempos el nivel de inmoralidad sexual que se va a vivir en Jerusalén va a ser enorme, va a ser tremendo. ¿Vieron lo que estudiamos en el Antiguo Testamento sobre Sodoma y Gomorra? Cómo se practicaba vulgarmente la homosexualidad, cómo no se respetaba a las personas si querían o no querían participar de un acto como tal. Trataban por todos los medios de llevarlos adelante, mantener orgías y cosas así. Lamentablemente va a llegar un momento en que Jerusalén va a pasar lo mismo. Va a haber un gran nivel de inmoralidad sexual entre los judíos. Y dice también que se le llama Egipto, ¿refiriéndose a qué? Refiriéndose a la opresión y recordándole al pueblo hebreo a la opresión que se vivió bajo el régimen de los egipcios y de Faraón, y la esclavitud que en ese momento ellos vivieron. Entonces,
acá nos está dando la pauta de en qué situación moral y política va a estar Jerusalén en los últimos tiempos, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, esto es lo que estamos viendo de cómo empieza a actuar precisamente el anticristo y cómo la ciudad está siendo arrastrada a un nivel de conducta tan repugnante que de hecho Dios no acepta para nada. El versículo 9 dice: y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que se les dé sepultura. Bueno, eso ahí me adelanté y les expliqué que no permitían precisamente para deshonrar sus cuerpos, ¿no? Porque se levantaban contra el anticristo y estos eran precisamente seguidores del anticristo. Lo sabía con su palabrerío y sus señales y demás que el anticristo va a hacer, cautivaba a la gente y lo seguían. Así que sigo leyendo. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. O sea, cuando los vieron muertos, se alegraban de que ya no iban a molestar más al pueblo en ese momento en que estaban viviendo. Pasados los 3 días y medio, o sea, los 3 días y medio en que estaban muertos, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie. Y quienes lo observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria a Dios del cielo. O sea que acá vemos que Dios sopla aliento de vida sobre estos 2 testigos de Dios y la gente quedó aterrorizada de esta escena, de ver estos hombres que vuelven a la vida. Oyeron una voz del cielo que les decía que suban y subieron al cielo en una nube a la vista de todos sus enemigos, para que vean que estos hombres eran realmente hombres enviados por Dios. Y acá nuevamente vemos un juicio de Dios sobre el mundo a causa de la persecución de su pueblo, que estaba llevándose a cabo por el anticristo y todos los seguidores de él. Pero miren qué bueno y qué interesante acá, que dice que en el versículo 13, que se produjo un violento terremoto, se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, lo que hace que perezcan 7,000 personas, pero los sobrevivientes después de este juicio, llenos de temor, se arrepintieron delante de Dios y dieron gloria a Dios. O sea, vemos acá que en medio de la tribulación nos está diciendo con mucha claridad que va a haber quienes van a conseguir entender de que todo esto viene de parte de Dios y lo que Dios los está movilizando es para que realmente se arrepientan y acepten a Dios y a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. El juicio del versículo 13 cae sobre el mundo a causa de la persecución del pueblo de Dios, pero los sobrevivientes, algunos de los sobrevivientes al menos llegaron a conocer a Dios. Y después viene el versículo 14 de este capítulo 11 que dice: el segundo ay. ¿Se acuerdan que había habido 3 ay antes que estaban
preanunciando los tiempos de los juicios. Habíamos visto dos ya que habían ocurrido. El primero y el segundo ya pasó, pero se acerca el tercero. Y este es un anuncio importante, por eso es como que se hace un paréntesis acá y se dice, tengan en cuenta o fíjense que llega ese tercer ay que fue anunciado y es para los que destruyen la tierra, por un lado, pero también para los hijos de Dios que conocemos a nuestro Señor y lo hemos conocido y tenemos la vida eterna. Así que después de ese ay, de este anuncio del tercer ay, comienza y suena la tercer trompeta, lo vemos en el versículo 15. En el versículo 15 suena la séptima trompeta, dice, tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado su castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, que en esta trompeta se está anunciando, por un lado, que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor Jesucristo. Queda entonces el mundo pasa a manos de Dios y lo que se vive en la tierra se vive como en el cielo, según lo podemos ver en Mateo 25, 31 y 32. Cuando esa trompeta es anunciada, se produce este traspaso a nuestro Señor Jesucristo y ahí, a partir de ahí, se anuncia que reinará por los siglos de los siglos, que es realmente la batalla ganada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí anuncian, ¿se acuerdan los ancianos que estaban alrededor del trono de Dios, que habíamos visto un pequeño croquis de eso? Están anunciando que Dios es todopoderoso, ahí reconocen el poder de Dios para cumplir con su palabra. Uno pensaría, pero parece que este mundo es imposible, que realmente sea conquistado en toda su magnitud, junto con la creación, sea totalmente restaurado. Bueno, acá tenemos la evidencia bíblica de que va a ser así cuando el ángel toque la séptima trompeta. Y le dan gracias a Dios por asumir, de tomar ese gran poder sobre la tierra, y como les decía, en la tierra se vive como en el cielo en ese momento, en plenitud. Hoy día lo vivimos, pero no en la plenitud que Dios quiere que así sea. Y acá llegamos al versículo 18, donde nos dice la palabra de Dios que las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de compensar a tus siervos los profetas. Aquí me detengo un momento. Fíjense, al tomar el Señor Jesús el control directo de las naciones, lo primero que va a pasar es que las naciones se van a enfurecer, porque van a rechazar el gobierno de Jesucristo. El gobierno de Jesucristo va a ser directo, Él va a ser el que dé las órdenes, sin que nadie dude.
Y todos aquellos que están en favor del anticristo se van a enfurecer porque no quieren, se niegan, rechazan que los gobierne Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso el 18 empieza diciendo: las naciones se han enfurecido porque ha llegado, no solo ha llegado Jesucristo, sino que a través de la persona de Jesucristo, con el simple hecho de él tomar control del mundo y de los gobiernos, ha llegado el castigo para esas personas, el momento de juzgar a los muertos, pero llegó el juicio sobre los muertos impíos. Ellos van a ser en ese juicio, por supuesto, van a ser declarados culpables y van a ser enviados al Hades, que es un lugar de un lugar provisorio de dolor, donde van a estar en el Hades durante 1000 años para después ser arrojados al lago de fuego junto con Satanás. Pero también dice que los santos serán recompensados. Los santos serán recompensados porque dice la segunda parte del 18 y de ese, pero ha llegado la recompensa de tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, serán recompensados por parte de Dios. Y los líderes, al final del 18 dice, y llegó el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Los líderes que destruyen la tierra serán ejecutados, serán destruidos, porque se han levantado en contra de la guerra, no importándoles nada qué es lo que suceda, si la gente sufre o no, si la tierra sufre o no, si los alemanes sufren o no, no les va a importar nada, ellos van a querer gobernar como ellos piensan que es mejor. O sea, que acá este versículo claramente nos habla acerca de un momento de juicio para aquellos que no aceptan y no reconocen al Señor Jesús, pero que va a haber una recompensa divina de parte de nuestro Dios para todos aquellos que hemos creído y que creerán en ese momento. Muy bien. No se ve esa. ¿Puedo probar a ver? Ah, ¿no? A ver. Las otras sí. Un minutito, por favor, que tenemos un problema técnico que la pantalla no se ve. ¿Ahí la ven? Ahí vemos el croquis. A ver, el croquis. ¿No ven una trompeta que dice suena la séptima trompeta? Yo no. A ver, un minuto, ¿eh? ¿Ven el que dice 19, el arca del pacto? No. Yo croquis, pastor. ¿Las diapositivas anteriores las vieron? Las anteriores, a ver. Yo solo vi el croquis. Ay, no me digan. Solo está el croquis que puso en la semana primero. pasada. El viernes. Claro, solamente quedó la imagen ahí. A ver ahí. Está en reanudar presentación. ¿Eh? Preguntale si ahora la ven. Ahora ven el que dice 14, el tercer ay. Sí, eso sí. Ahora sí. Ahora sí, pastor. Oh, yo tenía tanto preparado, no me puedo. Ah. ¿Cómo hago para pasar? No, no sé por qué no puedo. Porque tenés que ir poniendo uno por uno. Qué pena no haber preguntado si lo veían o no. Sí, claro, no nos dimos cuenta nosotros. No, porque No, sí. todo lo que dije tiene una diapositiva. Ah, no pasó ninguno. No sé por qué. Ves que no se cambia. Y si lo pones sin poner en grande, ahí, a ver, ponelo una vez. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí ven La algo? primera. ¿No? La primera. Siempre, sí. Bueno, a ver, a ver. ¿Esta la ven?
Sí, Sí, Apocalipsis, capítulos 11 y 12. Ah, ¿esta la ven? sí. Bueno. Bueno, también. Bueno, como ven, yo pensé que estaban viendo todas las diapositivas y no fue así. Pero bueno, rápidamente ahí habla acerca del templo. No entiendo bien por qué no se veía antes. Pero a ver, un minutito. Acá veíamos el tercer ay que les estaba hablando para los que destruyen la tierra, no para nosotros, no por supuesto, para los creyentes. Y bueno, lo que les decía del versículo 18 del 15, lo ven ahí, ¿no? Se toca la séptima trompeta. Sí, sí. Bueno, Sí. el reino del mundo pasa a manos de Dios y en la tierra se vive como en el cielo. Y después, al tomar Jesús el control directo de las naciones, perdón, las naciones se enfurecen, llegó el juicio sobre los muertos no creyentes, los impíos, declarados culpables y van al Hades por 1000 años. Y después van junto con Satanás al lago de fuego. Los santos son recompensados, o sea, nosotros vamos a ser recompensados en este tiempo de tribulación, y los líderes que destruyen la tierra serán ejecutados. Y terminarán, bueno, eso va a ser un juicio que caiga sobre ellos. Ahora ven que dice 19, Sí. el arca del pacto. Bueno, y el versículo 19 dice, entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Cada vez que hay un marcado evento, un evento importante, leemos en la Biblia que de alguna manera estas cosas suceden. Y acá sucede debido al templo celestial que se ve, o sea, se abre el cielo, en el cielo de Dios se ve su templo y allí se ve el arca del pacto. Y se acuerdan, en el Antiguo Testamento, el arca del pacto simboliza precisamente la presencia de Dios, su trono, simboliza su trono, simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. Para ese pueblo judío era fundamental ese arca. Ahora, ese arca la podía ver únicamente el sumo sacerdote una vez al año, porque estaba en el lugar santísimo detrás de una tela. Vieron que cuando Jesucristo muere en la cruz, esa tela se abre. En esta oportunidad, el hecho de que este arca del pacto está a la vista de todo el mundo, ya no la va a ver únicamente una persona, el sumo sacerdote, sino que todos la vamos a ver. Y en nuestra época, o en la final de los tiempos, simboliza la fidelidad de Dios en guardar su pacto con su pueblo, ¿sí? El pacto de la presencia de Dios, de la guía de Dios, del amor de Dios sobre su pueblo. Esto es lo que esa escena de la cual Juan escribe está representando para nosotros. Hace poco recibí la pregunta de que si hay alguna palabra de consuelo para el pueblo de Dios, digamos, los que vamos a ser los pretribulacionistas. Creemos que el arrebato se va a dar antes del inicio de la tribulación, pero hay quienes no piensan así, que se va a dar en el medio el arrebato o medio al final. Entonces, para los que son arrebatados en el medio, o los que son arrebatados, ¿qué indicio de que va a haber una protección especial de parte de Dios? Bueno, esta es una de las evidencias que la leímos acá en este capítulo, donde dice que en el capítulo 18 dice que
los santos vamos a ser recompensados. O sea, para el que me hizo esa pregunta, ahí está la respuesta, ¿no? De que sí, en efecto, vamos a ser recompensados. Así que del capítulo 11, ¿tiene alguien alguna pregunta, quiere agregar algo que el Señor le haya revelado? No sé. Si no, seguimos con el capítulo 12. Muy bien. Entonces vamos ahora a iniciar el estudio del capítulo 12. Y dice lo siguiente: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustia del parto, y gritaba, termino ahí en el segundo, estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias de parto. Acá esta mujer que aparece, que es una señal maravillosa, dice la Biblia, que aparece del cielo, o sea que es enviada de Dios al ser maravillosa y venir del cielo, y es una mujer que está revestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Esta mujer está representando a Israel, está representando a la nación de la cual nació el Mesías. Para el judío, el Mesías que vendrá, el Mesías que todavía no cree, y está representando hoy día fundamentalmente a ese remanente fiel de Israel, o sea, el judío mesiánico. Hoy día lo está representando, y por supuesto lo sigue representando hasta el fin de los tiempos, los últimos tiempos. Y el hecho de que sea esta mujer revestida del sol y con una luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza, nos está recordando de cuando leemos la historia de José y los sueños que él tuvo. Está representando a las 2 estrellas, sobre todo, representando a José y a sus hermanos, y por eso la vincula a esta mujer con el pueblo hebreo, ¿sí? Porque tiene los elementos que en su momento la palabra de Dios o Dios utilizó para darle ese sueño a José de que él iba a estar gobernando sobre sus hermanos, y lo mismo al padre y a la madre, llamándola sol y luna, o simbolizados en el sol y la luna. Así que es una evidencia de que esta mujer realmente representa al remanente fiel de Israel, ¿sí? Paso a la siguiente diapositiva. Y dice que esta mujer estaba encinta. Dice, estaba encinta y gritaba por los dolores y angustia del parto. O sea que esta mujer estaba a punto de dar a luz. Por eso estaba teniendo estos dolores de parto. ¿Y cómo sabemos que es un varón? Porque acá el versículo 2 no lo dice. En ese tiempo no había ecógrafo, pero estaba Dios, que sabe mejor que todo. En el versículo 5 dice que ella dio a luz un hijo varón. Cuando llegó el momento del parto, ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Así nos damos cuenta que esta mujer maravillosa que viene del cielo estaba encinta y gritaba porque estaba a punto de dar a luz a un varón. Y en ese momento, en el versículo 3, dice, y apareció en el cielo. ¿Ven esa diapositiva? ¿Alguien activa y me dice? Sí, pastor, enorme dragón rojo.
Perfecto. Dice, y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en la cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Acá vemos entonces otra señal que también apareció en el cielo, y este era un enorme dragón, y el dragón, un dragón rojo, otra versión dice escarlata, precisamente está representando a Satanás. Es Satanás quien aparece en esta imagen en su momento en el Antiguo Testamento delante de Adán y Eva, o de Eva mejor dicho, apareció en forma de serpiente. ¿Se acuerdan de eso? Acá lo vemos que tiene 7 cabezas, tiene cuernos y también tiene una diadema. Las 7 cabezas en Satanás están representando, el número 7 representa algo que está completo, que cuando viene de Dios es completo y final, pero cuando viene de otro ser es completo y nada más, no es la última palabra, pero está completo al final, o sea que tiene autoridad, tiene inteligencia y tiene talento, pero no tiene sabiduría para utilizarlas. Ahí lo vemos eso en Proverbios 1:7. Tiene autoridad, tiene inteligencia, tiene talento, pero las mal usa, no es sabio para saberlas utilizar. Y esto que está representando, estas 7 cabezas, a 7 reyes de imperios, personas, hombres que están reinando en el momento en que todo esto suceda, y sobre todo son aquellos que han perseguido a Israel a través de la historia, ¿sí? Por eso se levantan contra de la mujer que precisamente está acá representando al pueblo de Israel. Los cuernos son símbolo de fuerza física y política, ¿no? Y se refiere, son 10 cuernos, se refiere a 10 naciones que en los últimos tiempos, cuando estas profecías se cumplan, esta tribulación se cumpla en esta etapa, esas 10 naciones se van a unir al anticristo, van a apoyar al anticristo para que se levante en contra del pueblo hebreo. Y la diadema que lleva en la cabeza está representando autoridad política. Vieron que cuando la reina se pone su corona, está representando la autoridad de reina en Inglaterra, por ejemplo. Bueno, lo mismo con un rey. Representa autoridad. Así que realmente es un ser que tiene, no solo tiene autoridad, inteligencia y talento, sino que van a ver quiénes lo van a seguir, se van a unir a su guerra en contra de las cosas de Dios. Y lo va a hacer con autoridad política, y bueno, ahí nos damos cuenta que va a convencer a muchos de que lo sigan. Dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entiendo que este es un intento en contra de los ángeles de Dios, que no tiene mayor trascendencia. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Así que acá el niño del cual está siendo representado en el nacimiento a través de esta mujer, que es de la raíz israelita, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Satanás trató de matar a nuestro Señor Jesucristo cuando nació, matando a todos los niños menores de 2 años cuando se enteró de que había nacido un niño que iba a ser rey. Los mandó a matar, y está Herodes representado acá por este dragón. Evidentemente en Herodes estaba Satanás obrando para liquidar a Jesús,
Y acá este pasaje nos lo recuerda, esto que va a suceder nos lo recuerda. Y vemos que ese hijo era un varón. Bueno, entonces, tan pronto como iban a nacer, por estos dolores de parto, esta bestia se da cuenta de que van a nacer, entonces se pone enfrente de la mujer para quitárselo, y ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. O sea que acá vemos que nuestro Señor Jesucristo, el hijo varón es precisamente nuestro Señor Jesucristo, que fue en el momento de su resurrección y de la ascensión en gloria, es cuando fue llevado hasta Dios. Ahí está la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, que va a gobernar las naciones con puño de hierro, dice acá, pero que quede claro, esto lo agrego yo, que va a gobernar con firmeza, pero no con tiranía. Porque el tirano todo lo que hace es para su propio beneficio, caiga quien caiga, muera quien muera, sufra quien sufra. Pero acá Jesucristo va a gobernar con firmeza, haciendo justicia y sobre todo aplicando el amor inmenso que tanto nos tiene, ¿sí? Así que ahí vemos a lo que se está refiriendo los capítulos 4 y 5 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bien, dice después en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la sustentaran durante 1260 días, que esto nuevamente representa 3 años y medio, es una parte de la tribulación de 3 años y medio. Acá, en los últimos tiempos, como la mujer representa ese remanente de Israel, en los últimos tiempos un remanente de Israel huirá del anticristo. Se cree que irá al desierto, en el desierto no hay manera de sobrevivir, pero acá claramente dice que sobrenaturalmente, por intervención divina, personal de Dios, le había preparado para que ella que la sustentaran durante 1260 días. O sea que durante esos 3 años y medio va a estar sustentada, cuidada, guardada por Dios y por todos aquellos que, que sean enviados por Dios para proteger al pueblo de Israel. En el versículo 7, se desató entonces una guerra en el cielo. Del 7 al 9, en la tribulación, se desata una guerra en el cielo. O sea, por eso algunos piensan que Satanás no está del todo sobre la faz de la tierra, sino que todavía tiene jurisdicción, no en los lugares celestiales, pero por debajo de eso. No sé, algunos dicen del segundo cielo, que podría ser. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente. Pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que enseña al mundo entero, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Así que acá nos describe la palabra de Dios una gran guerra en el cielo. Están como los principales de esta guerra el arcángel Miguel y Satanás. Ahí vemos que ellos vencieron, no solo ellos, ahora vamos a ver que también participamos nosotros o el pueblo de Dios en ese momento, y nosotros también.
y fueron expulsados. La serpiente antigua, que se llama diablo Satanás, la palabra diablo quiere decir en griego acusador, y la palabra Satanás es en hebreo, que también quiere decir acusador. Y dice el versículo 11 que fueron vencidos. La iglesia, vamos a seguir leyendo, pero la iglesia venció a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Lo vamos a leer ahora en un minutito. Y vencerá también al anticristo. La iglesia de Satanás venció a Satanás. La iglesia del Señor venció a Satanás por medio de la sangre del Cordero desde que la sangre del Cordero fue derramada. Y cada vez que proclamamos esa sangre sobre nuestras vidas, sobre un enfermo, sobre una situación, ahí estamos venciendo a Satanás. Y la iglesia también vencerá en el momento de la tribulación al anticristo, al falso profeta y a la marca de la bestia, que lo vamos a ver eso en los capítulos que vienen. La sangre del Cordero es nuestro fundamento de victoria para los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, cuando junto con los ángeles fue arrojado a la tierra, luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, a medida que se van dando estas victorias, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche. De hecho, Satanás hoy día está haciendo esta tarea en contra nuestro, el acusador día y noche, delante de nuestro Dios. Ellos, ¿quiénes son ellos? Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que ha acusado día y noche delante de nuestro Dios, o sea que son nuestros hermanos, somos nosotros. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está la sangre del Cordero, que no es nuestro fundamento. Cada vez que proclamamos la sangre del Cordero sobre alguna situación, sobre nuestras vidas, ya por supuesto habiendo creído y siendo salvos por fe en esto, al proclamarla estamos venciendo a Satanás. También por el mensaje del cual dieron testimonio cuando evangelizamos y hablamos de nuestro Señor Jesucristo, y también cuando el pueblo de Dios valora su fe más que su vida y sostiene la fe firmemente, y aún ahí es donde en este tiempo de tribulación, o en este episodio que estamos viendo ahora, cuando suceda, van a salir nuevos mártires, y va a ser una cantidad que se complete, es una cantidad acotada por Dios, y en ese momento Dios va a actuar sobre los mártires pasados y los que van a venir durante el tiempo de la tribulación. Y son, o sea que son esos los elementos con los cuales vencemos a Satanás. Estuvo ahí el arcángel Miguel, está la sangre de nuestro Señor Jesucristo, está la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y valorar la fe más que la vida, y defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. Por eso en el versículo 12, dice lo siguiente: por eso, ¿no? Como Satanás ha sido vencido, por eso alégrense cielos y ustedes, los que lo habitan. O sea, todo lo que hemos muerto o estamos durmiendo en Cristo Jesús, los que van a creer en el futuro y durante este tiempo de la tribulación, alégrense porque la victoria está haciéndose presente en ese momento de los últimos tiempos. Pero hay una advertencia: pero hay de la tierra y del mar, o sea,
del mundo entero, el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, no a los creyentes, sino a los que no creen, porque sabe que le queda poco tiempo. O sea que acá hay una manifestación de angustia entre la gente del mundo que no ha creído. Y esto lo declara precisamente el versículo 12. O sea que el pueblo de Dios una vez más se ve alegre por las cosas que están sucediendo, prometidas de parte de Dios, viviendo bajo el cuidado divino, pero van a estar aquellos que van a estar angustiados por las cosas que se están manifestando, la misma manifestación de Satanás dañando la vida de las personas. En el versículo 13 dice lo siguiente: cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, porque perdió la guerra con el arcángel y la iglesia, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. O sea, ahí vemos que está ahora persiguiendo nuevamente al pueblo judío, ese remanente que cree en Jesucristo, que van a ir siendo cada vez más a medida que se llega a los últimos tiempos. Pero a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. O sea, que acá vemos al dragón que persiguió a la mujer. Satanás exageradamente, enfurecidamente, se levanta en contra de la nación de Israel, se levantará en contra de la nación de Israel y tratará de destruirla con una inundación de persecución. A ver, esa parte no la leí. Dice: la serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces aguas como un río para que la corriente la arrastrara. Acá está hablando figurativamente. A lo que se está refiriendo en el versículo 15 es que en ese tiempo Israel va a ser perseguida de una manera punzante, agresiva, exagerada, y este río del cual habla va a ser como una hondanada o una avalancha de persecución. Está hablando figurativamente y lo describe como agua, como un río, que van precisamente a ir en contra del remanente del pueblo de Dios judío, y que los van a tratar de arrasar, de exterminar totalmente. Leo ahí donde dice versículo 14 en la pantalla para que volarse al desierto, la nación de Israel será perseguida en la segunda mitad de la tribulación. O sea, cuando acá dice, ¿de dónde sale esto de los 3 años y medio? Cuando acá dice, antes del versículo 15, el 14 dice, volará al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo, ese es un año, y tiempos, en plural, son 2 años, y medio tiempo es medio año. O sea que un tiempo más tiempos en plural son 3, 1 y 2, 3, 1 más 2, 3, y medio tiempo es precisamente medio año, que es la mitad del tiempo de una parte de la tribulación de este episodio donde el pueblo de Israel va a ser perseguido, pero un tiempo acotado va a ser perseguido, ¿sí? Pero si seguimos leyendo, la serpiente sigue a la mujer, tratará ferozmente con persecución. Ahí van a estar todo lo que apoyan al anticristo, van a estar inclusive naciones, van a estar ayudando al anticristo. Y en el versículo 16, miro a ver si lo tengo acá, sí, en el versículo 15, bueno, como les dije, al agua como un río, estoy leyendo la Filmina,
alude a pueblos del mundo, desatarán una hondanada de persecución en contra de Israel para aniquilarlos. Pero dice la tierra, pero el 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces, lo que vemos acá es que la tierra, que es uno de los recursos que Dios creó, la tierra, el planeta donde nosotros vivimos, Dios lo utilizará en su todo poder y sobrenaturalmente utilizará la tierra para salvar a su pueblo. ¿Cómo lo hará? No lo sabemos, acá no lo explica. Pero Dios utilizó muchas veces la tierra para desatar un juicio sobre el ser humano. Digo la tierra, lo que es tierra, ¿no? El mismo planeta. Lo abrió para tragar en un juicio a... Bueno, ahora se me escapó el nombre. Que tomó la anatema después de una batalla. Se me escapó el nombre. Entonces, la tierra lo protegerá. Dios lo protegerá a través de la tierra. Cuando Satanás ve esta situación de que está resguardada ese pueblo de Dios, ese remanente de creyentes judíos, dice el 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandatos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Ahí está incluida la iglesia, ahí está hablando de la iglesia de Jesucristo. Satanás le declara la guerra a los descendientes de esa mujer, que son los creyentes no judíos, que somos la descendencia espiritual de esa mujer, representada en esa mujer. Y Satanás declara la guerra a través del anticristo. Los personajes que van a estar actuando ahí van a ser el anticristo y el falso profeta, pero el anticristo va a tener a su vez, como habíamos visto anteriormente, aquellos que lo van a apoyar. Por eso esta guerra va a ser una guerra feroz. Pero como leemos anteriormente, Dios va a estar guardando a su pueblo. Así que esta parte que esta guerra Satanás la lleva adelante con el anticristo y el falso profeta, lo vamos a ver en la próxima clase en Apocalipsis capítulo 13. Muy bien. Aquí concluimos. Espero que, lamento que no vieron la primera parte de la Filmira. Técnicamente no entiendo por qué no la pudieron ver, porque estaban dadas todas las pautas para que la puedan ver y ayudar a entender. Ayuda la Filmina, ¿no? Un poquito. Bien, así que la voy a seguir diciendo, me voy a asegurar, antes las vimos, no sé por qué ahora no las vimos. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sé que son muchos elementos. Yo digo, Señor, tendré que hacer un capítulo a la vez, les estoy dando mucha información, mucha revelación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se sienten? Tendría que hacer una evaluación del curso para que me ayuden a mejorarlo, ¿no? ¿Vieron cómo hacen cuando estamos tomando una clase o algo? Siempre hay una evaluación de desempeño del profesor y el contenido del curso. Los que son maestros saben de lo que estoy hablando. ¿Alguien quiere activar el micrófono y hacerme alguna pregunta de lo que vimos hoy del capítulo 11 y 12? Yo, pastor. Sí. En el capítulo 11, porque enseguida me acordé de Daniel, que él también en el último capítulo anuncia algo, cuando estábamos leyendo acá en el 11, versículo 11. 11. Sí, 11. Pasados los 3 días y medio, ahí vos dijiste que eran 3 años, ¿no? ¿Y medio? No, porque antes decía, no, acá son 3 días y medio.
Sí, sé que ahí trastabilló un poquitito, en lugar de leer días, leí años, no, pero son 3 días y medio. O sea que fue un tiempo breve y acotado, digamos. Pero coincide con los 3 años y medio que habíamos hablado anteriormente en el capítulo 3, en el versículo 3. Ajá. ¿Y la pregunta cuál era? ¿Eso? No, sí, eso tiene que ver con lo que Daniel también anuncia en la hora final, en el capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12. Ajá. ¿Lo lees? Sí. Bueno, empiezo del versículo 8. Porque Ajá. está hablando al principio de que se levantará un ángel protector del pueblo, Miguel. Empieza. Perdón, me perdí, María. Daniel, ¿estás Daniel, leyendo? capítulo 12. ¿Qué pasó? No sé, viene la tribulación. Sí. ¿Qué me habías dicho? El capítulo... A ver, otra 12, vez. Capítulo 12 de Daniel. 12. Sí. Sí, En el 12. versículo 5, Daniel dice, yo, Daniel, vi ante mí a 2 hombres, uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Bueno, ahí sigue expresando Daniel, pero en el versículo 11 dice, el 8 dice, aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, siga adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Ajá. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espera a que hayan transcurrido 1335 días. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. No, y yo quería saber si estos días que acá se están anunciando, digamos, son los que también Daniel ya había... Claro, ahí son digamos, lapsos de días o de tiempo que no coinciden con... Hay distintas interpretaciones de esto. Por ejemplo, les leo lo que dice la explicación breve que tengo acá anotada. Se han explicado estas cifras de diversas maneras. Algunos piensan que se refiere a un cálculo más amplio del tiempo de la persecución desatada por Antíoco Epífras, que según 8.14 duraría 1150 días. Otros creen que los 40 días adicionales representan el tiempo de composición de los capítulos 10 y 12. En cuanto a la segunda cifra, 1335 días, hay quienes creen que se trata nuevamente de una ampliación mayor del tiempo de la persecución. Otros la interpretan como el tiempo en que el libro permanece en secreto y sellado. O sea que acá como que no hay mucha claridad en cuanto a qué es lo que... Yo lo tengo marcado todo eso, en cuanto a lo que significan, si es tiempo ampliado que utilizó Daniel, de lo que iba a pasar en la persecución o no.
Así que no tenemos mucha claridad en este momento sobre esos días. Lo voy a estudiar un poco más, a ver si encuentro alguna explicación en algún lado que satisfaga más. Por ahora hay especulaciones nomás de lo que podría llegar a ser, María. Sí, no, yo me había quedado con el de Apocalipsis 11:11, por eso me quedé, enseguida me vino eso de Daniel. Claro, Pero sí. Sí, a ver, déjame ver una cosita acá. no son años, sino días, es verdad. No, son días. Son días y... Un día para el Señor son Sí. como 1000 años. Así que... Sí, como referencia no tengo citado el capítulo que leímos de Daniel, el 12, como referencia para esos 3 días y medio, o alguna de las otras fechas, no, pero lapsos de tiempo apocalípticos, ¿no? Como los 3 años y medio que habíamos visto antes. Pero se ve que son tiempos acotados donde Satanás va a estar actuando sobre el pueblo de Israel y cuando se ve que no puede hacer nada sobre la iglesia. Pero siempre va a estar el Señor resguardándonos. Gracias, María. Te perdí. Ah, no, estás ahí. Hay tantos cuadritos. ¿Tienen alguna otra? A ver, miren, les hago una propuesta, porque, digamos, a veces por ahí, por querer abarcar más, uno no explica las cosas. Porque, por ejemplo, muchas de las cosas de las cuales he hablado, está la cita bíblica en Mateos, en Marcos, en Daniel, en Zacarías, ¿sí? Que ya vienen hablando de estos temas, el Señor los viene hablando en estos capítulos. Porque yo estaba pensando si en lugar de ir tan rápido en los temas, si lo hago más pausado, con base bíblica del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y seguramente lo van a entender mejor. ¿Qué opinan ustedes? Me pueden escribir, si no, ¿vieron que ahí hay un lugar donde pueden chatear? Y lo vemos todo. ¿Vieron en la pantalla que tienen abajo una pestañita que dice chatear? ¿La ven o no? Bueno, ahí digan sí, porque una cosa es desde mi perspectiva y otra desde la de ustedes en cuanto a la capacidad de captación y eso. ¿Piensan que si vamos de a un capítulo lo vamos a aprovechar mejor? Tal vez más pausado, con un poco más de detalle, con versículos bíblicos. Igual lo voy a orar, ¿no? Si el Señor me dice, metele pata de 3 por clase, no. Espero que no. A ver qué me dijeron. ¿Escribió alguien? A ver. Marleni a todos. Dice que sí. De a uno, ¿no, Marleni? ¿Dónde estás? Marleni, ¿estás ahí? ¿Vos decís de ir de a uno? Sí, yo creo que sí. Así vamos compartiendo, porque la verdad que hay cosas que yo no entiendo y me da vergüenza a veces preguntar porque sí, así que bueno, yo estoy de acuerdo, de a uno para ir paso a paso para ir preguntando si entendimos o no. En el caso mío, digo. Ten en cuenta de que siempre me podés preguntar a mi WhatsApp. Ah, bueno. Digamos, porque si preguntan varios se alarga todo, pero yo no tengo problema, podemos ir de un capítulo por vez a partir de ahora, ¿no? Y hacerlo más pausado y viendo, por ejemplo, esto de lo de María está reinteresante, porque uno ahí está teniendo otros números diferentes.
Bueno, ¿por qué? ¿Se sabe por qué? A veces se sabe, a veces no. En este caso no está claro el porqué de los segmentos de tiempo que declara Daniel a lo que después aparece en Apocalipsis, ¿no? Pastor. Sí, Héctor. Según el relato que hemos leído, ¿no? Esto acontece en Jerusalén, ¿no es cierto? Sí. Porque sí. los testigos murieron ahí donde fue crucificado Jesucristo, dicen. Sí. Sí. Y después dice que todo el mundo los vio, y todo esto lo que es. Yo creo que con la globalización todo el mundo va a ver, ¿no? Con las redes sociales. Con no las te redes quepa duda. sociales, todo, porque todos no vamos a estar presentes ahí. En Jerusalén. No, es ahí el lugar céntrico, digamos, ¿cómo es que dicen? El lugar céntrico donde se va a tomar todas las decisiones y se va a ejecutar todo esto es en Jerusalén, sí, seguro. A ver, ahí lo leímos cuando aparece la mujer. Espérenme. En el 12. O sea, en el capítulo 12, donde hemos visto la mujer encinta que gritaba de dolores y angustia, está el epicentro va a ser Jerusalén. Ahí es donde se va a reconstruir el templo. Ahí es donde el anticristo, su sede central de acción del anticristo va a ser el templo. Y él va a tratar por todos los medios que todos crean que él es la salvación del mundo. Porque va a haber paz y seguridad por un tiempo. Y como ladrón en la noche, se desbarata toda esa paz y esa tranquilidad y empieza el tiempo de la tribulación. Claro, sí. Y se calcula que la paz la traerá porque va a traer algo económicamente, una estabilidad. Y yo creo que a base de poder y dinero ganará a los reyes, ¿no? A los otros gobernantes para hacerse su aliado. Algo seguro. Así. Ese es el plan que tiene el anticristo, seguro. Que es el plan de Satanás en definitiva, ¿no? Pero va a ser todo. ¿Vieron cuando no me acuerdo exactamente el año cuándo fue, pero que económicamente a nivel mundial se decía que se estaba viviendo en una burbuja económica financiera, pero que la realidad económica y financiera era totalmente otra, y en el 2008 hubo un colapso mundial? ¿Se acuerdan? Sí. Fue en el 2008, ¿no? Y algo así, por eso. Quebraron bancos, empresas, cayó la bolsa. Bueno, era una dinámica económica falsa, porque la realidad era otra. La manera que se estaban otorgando créditos, se estaban construyendo, se estaban haciendo distintas cosas, iba más allá de la capacidad financiera de cada país. Y donde la cosa no dio más, se cayó todo. Claro. Y estoy hablando de lo financiero, no estoy hablando de un tema sanitario como el que estamos viviendo ahora. Este es otro. Si sumás los dos en un mismo momento, no sé, es algo terrible de lo que va a pasar, sumado a lo que va a ser el anticristo. Pero Europa, por ejemplo, está trabajando fuertemente para estabilizar la situación económica que hay y política también, y la seguridad. Alemania está trabajando fuertemente en esto. Y bueno, en algún momento va a empezar a florecer otra vez, se va a empezar a estabilizar el tema económico, la gente va a poder viajar otra vez, y se va a vivir otra burbuja
de paz, tranquilidad y seguridad. Y en ese momento el Señor va a decir, bueno, esto se acabó. Fíjense que todo esto despierta inmoralidad sexual, despierta inseguridad doméstica, digamos, lo que hoy día se está viviendo, ¿no? Y dejémoslo de la pandemia, pero la gente viajaba mucho, que deporte, que viajar, que entretenimiento, vacaciones, era toda una fiesta. Yo de lo que conozco de personas conocidas, viven así. Es verdad. Y por supuesto dejando de lado a Dios totalmente, ¿no? Así que, bueno, hay una persona que no conozco que quisiera conocer. Sí, lo vimos, a ver. Moto G6 Plus, Leo. Hermano. Buenas noches, soy el papá de Yomi, de Perú. Hola. Hermano querido, estabas ahí de incógnita. ¿Cómo estás de salud? ¿Te tenías escondido? Esperado, gracias a las oraciones, pastor. El papá de Yomaira. Qué bueno verte bien. Eduardo, ¿no? Sí, Eduardo Medina. Eduardo. Qué bueno, Eduardo. Estuvimos orando un montón por tu salud. Sí, sí, qué bueno. Un montón por tu vida. Gracias. Muchas gracias. Dios me levantó del hospital y pude salir. Amén. Gloria a Dios. No estás trabajando ahora, ¿no? Estás guardando. No, ya me voy. Estoy ahorita, de hecho, uso de vacaciones. Me voy a incorporar al servicio ya. ¿Cuándo? Será el 13 de julio. Y pero después de tu salud, como estuviste de salud, ¿podés? El doctor ya me dio de alta, pasé por sanidad de la policía, también me dio de alta, y estuve que sacar mis vacaciones para estar un poco más tranquilo. ¿Y vas a trabajar tiempo completo o vas de a poquito? Mal, porque ya acá en Perú parece que ya todos están dando luz verde a pesar de los contagios, las muertes que hay. Ya creo que el gobierno ya no puede más con la población que sigue saliendo, todas esas cosas, y claro, ya parece que todo va a volver a la normalidad a pesar de que hay muertes, contagios. Claro, claro. Bueno, te cubrimos con la sangre de Cristo Jesús para que cumplas esa tarea resguardado de todo mal. Amén. Y un gusto que nos acompañe. No sé, ¿pudiste seguir la charla más o menos? Sí. Sí, estoy siguiendo ya desde hace bastante tiempo por Facebook, lo veía. Ah, por Facebook. Bueno, pero es más lindo verte. Si podés estar presente, sería bárbaro. Bueno, hermanos, entonces la única corajuda fue Marlene que dijo, esperen que tengo más acá. Sí, sería ideal, dice Wilber. María Palacios, sí, de a uno. Ok, María, ¿dónde estás? Te vi hoy. Bien, María, bien. De un capítulo sería genial, dice Galaxy 7. Los Treyes creo que son. Sí, pastor, somos los Treyes. Bueno, buenísimo. Están escondiditos, Galaxy 7. Bueno. No los podemos ver porque tenemos la pantalla rota. Correcto. Ustedes no nos pueden ver, pero nosotros sí. No ven ustedes. Por razón no te encontraba en la pantalla. Bueno, sí. Miren, si tienen alguna duda, yo si veo por ahí que tengo que reforzar algo de lo pasado, lo reforzaré. Pero vamos a ver el capítulo 13, en principio el miércoles que viene solamente, y nos vamos a tomar más tiempo, apoyado por profecías que se dieron en el Antiguo Testamento y eso, y por ahí van a entender más. Me siento un poco apenado, espero que no, si los hice correr. No, está muy buena la clase. No pasa nada. Bueno. Para que estuvieran asustados. Vos no hables que no te vemos. Pero, parece un fantasma el que hablara. Revisando por toda la Biblia, por ahí nos puede abrir un poco más como para ir entendiendo
O sea, mejor. Claro. Yo la verdad, cuando lo leí yo sola, no entendía nada. Entendí cualquier cosa, o sea, a lo que yo quise entender. Pero ahora con este estudio, la verdad que se me está abriendo muchas cosas. Y hay pequeñas cosas que todavía me está costando entender, pero bueno, ahí está, por la gracia de Dios, estoy pidiendo que me abra mi memoria para poder entender, porque la verdad que me está costando. Por eso pido de uno, perdón por el resto, que ya... Les comento esto. Si ustedes me mandan a mí un mensaje por WhatsApp, un mensaje de voz me sale, hablado. Un audio. Un audio, eso, no me salía la palabra. Si me mandan un audio, es rápido hacer la pregunta por audio y yo se la voy a responder o por audio o por escrito, veré. Pero no se queden con dudas, porque la idea precisamente... Si lo que preguntan está siendo revelado por el Señor, tiene respuesta. Si no, sabremos cuando llegue el tiempo de que lo tengamos que saber. Sí, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesucristo, pero nunca lo vieron. Esto se les da a conocer cuando llegó precisamente el tiempo en que Cristo viene a la tierra en forma de hombre. Para ellos se cumplió y para nosotros varias cosas se van a cumplir más adelante en cuanto a conocer el significado. Así que está esa linda expectativa de que vamos a ir sabiendo cada vez más. Bueno, ¿qué les parece si oramos y terminamos la reunión? Y el que no cenó va a cenar y el que cenó va a dormir. Tengo una pregunta, pastor. Dale, Nico. Porque capaz que no lo entendí. Creo que con mi papá ya lo hemos hablado y no sé, y pienso igual. Por ejemplo, vio que hoy usted mencionó la guerra que va a haber con Miguel y sus ángeles, creo que es en el tercer siglo con Satanás. Sí. Yo quiero saber, o no entendí más bien, en qué tiempo se va a hacer esa guerra. Si es algo que va a pasar en estos tiempos o es algo que mi papá decía, bueno, que pasó de antes, no sé. No sé si entiende la pregunta. Sí, la entiendo. Tenía su reino, creo que en el tercer siglo. Yo quiero saber cuándo va a ocurrir esa guerra. Claro, el tema es así, fíjense. El pueblo de Dios ha sido perseguido hasta la fecha, en distintos episodios. Nosotros lo más reciente que tenemos es la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí uno puede leer Romanos 11, por ejemplo, que habla precisamente de esto para el pueblo judío. Cuando se dé esta guerra abiertamente, se va a dar durante el tiempo de la tribulación, todavía no se dio. Lo que pasa es que en una parte de la Biblia se habla de que Satanás ya fue lanzado a la faz de la tierra. Pero acá vemos que dice, se desató en el capítulo 7, dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Entonces, esta no es una guerra a nivel tierra, a nivel nosotros, digamos. Está en el cielo. Tampoco es una guerra que se está dando en los lugares celestiales. ¿Sí? Es una guerra que se va a dar por encima de la atmósfera que nosotros conocemos. ¿Se acuerdan cuando les... ¿Cómo? ¿El segundo cielo sería? Sí, hay quienes le llaman el segundo cielo. Claro. El segundo cielo, el cielo por encima de la atmósfera. Y es ahí donde se va a dar. Y todavía no se dio esa guerra. De hecho lo que leímos de la mujer encinta es como que está volviendo atrás en el momento en que Jesús nace, que está siendo representado en el Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? O sea, Dios, ¿de qué manera lo revela esto? Así como pasó con Jesucristo, que estuvo a través de Faraón, Satanás trató de matarlo, es una manera de ayudarnos a entender lo que va a pasar con ese remanente de los judíos cristianos
que van a ser perseguidos por Satanás a través del anticristo y del falso profeta. Herodes, ¿qué dije? Herodes. Sí, fue perseguido por Herodes. Y está utilizando ese episodio histórico para representar lo que va a pasar en el momento en que los judíos sean perseguidos por el anticristo y por el falso profeta. Y que va a ser un momento hacia los fines del tiempo que muchos judíos se van a convertir, cantidades se van a convertir. Así que no, esa es una guerra que todavía no se dio. Ah, listo, pastor. Pues yo digo, si vemos de alguna manera cómo gobierna Satanás, o sea, la sociedad, la tierra, aún no estando, digamos, de alguna manera física con todos sus demonios acá, imagínate cuando Claro. lo destierran, digamos, acá a la tierra. Claro, va a ser muy duro, muy heavy, porque el anticristo no va a parar hasta tratar de lograr lo que quiere y no va a medir consecuencias, ¿se entiende? Que muera quien muera, que sufra quien sufra, que pase lo que pase, él quiere ser declarado Dios del universo. Y bueno, eso va a ser tan encarnada la lucha, claro, que va a ser muy dura, muy difícil. Pero por supuesto Dios va a ganar en todo tiempo y a su pueblo lo va a tener de alguna manera resguardada, que ahora no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer. Pero hemos visto a través de la historia que a su pueblo lo cuidó. Está bien, hay mártires, yo entiendo, personas que llegaron a la muerte, como Esteban, por ejemplo. Pero yo sé que en ese momento va a haber una protección emocional, psicológica, espiritual, tan sobrenatural de parte de Dios que es algo que se va a poder pasar, yo iba a decir sin ninguna dificultad, se va a poder pasar bien, de alguna manera, no sé cómo expresarlo, porque es algo tan difícil de expresar. Su poder, sobreabundará la gracia, dice. Sí, va a haber una protección sobrenatural de Dios especial. Pastor, por eso, sí. Como pasó en la guerra de los 6 días, ¿se acuerda? Después de que Dios retornaba al pueblo hebreo en el año de 1948, que dijo usted, hubo una guerra donde en 6 días Dios cómo protegió a Israel. Es increíble ver que en seis días pudo vencer Israel a todas esas naciones en su conjunto. Entonces vemos realmente que es algo muy milagroso lo que aconteció, ¿no? Hablando de cómo Dios protege al pueblo hebreo. Sí, la guerra de los 6 días no fue en... ¿Qué libro está esa? Yo estaba en Estados Unidos cuando pasó eso, estábamos estudiando inglés y un día faltaron como 10 alumnos y eran judíos que habían ido a luchar a la guerra de los 6 días. Fue en el 74. 79, si no me equivoco. ¿79? Sí, no sé quién. Más o menos. ¿En el 79 fue? Sí. Puede ser, la guerra de los 6 días. ¿A esa te referís o cuando...? Sí, a esa me refiero. A esa me refiero en que fue algo muy milagroso. Sí, fue milagroso. Fue algo muy milagroso, que en 6 días una nación recién creada pudo ganar a todos los países árabes en su conjunto, que hoy en día hasta hoy en día los siguen amenazando a Israel, ¿no? Tal es el caso de Irán, ¿no? Todos los países árabes en su conjunto, ¿viste? Con todo el poder bélico que ellos tenían, que era, a simple vista, era para arrollar Israel, pero nos damos cuenta de cómo Israel, en el YouTube usted va a ver, o bueno, se ve claramente cómo Israel gana esa guerra. Sí. No solamente con esa guerra recupera algunos lugares. Sí, la franja de Gaza, por ejemplo. Todavía no han estado. Claro, por ejemplo, Jerusalén. La guerra de los 6 días.
A ver, perdón, que acá me están apuntando. La guerra de los 6 días, con Egipto y... Sí. Claro, la guerra de los 6 días sí fue antes todavía. Entonces, cuando estamos en Estados Unidos, ¿cuál fue? Acá habla de la guerra de los 6 días, también conocida como la guerra de junio del 67, en el historiografía árabe. Fue un conflicto bélico que enfrentó la coalición árabe contra Israel. O sea que eran todos los pueblos árabes contra Israel. Y prevalecieron los israelitas. Sí, lo que pasa es que ellos tienen los planes de Dios, por más que en este momento estén en contra del Señor la mayoría, Dios va a cumplir sus planes y necesita que esa tierra la tengan ellos. La gran incógnita y algo extraordinario va a ser cuando la mezquita donde estaba el templo de Dios sea reemplazada, no sé de qué manera, por el templo que construyan los judíos. Y se va a dar, se va a hacer. Lo veremos desde arriba o no sé, pero así será. Bueno, ¿alguna otra cosa? Bien. Entonces, oramos y... Héctor, ¿querés despedirnos con una oración, por favor? ¿Puede ser? Bueno. Papá, bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos regalaste, Señor, de este estudio, sí, parte de Apocalipsis, Señor. Gracias, Padre, porque podemos aprender más, Señor, cómo, Señor, nos manifiestas en estas lecturas, Señor, bíblicas, que, Señor, en todo momento, Señor, vos vas a estar resguardando a tu pueblo, Señor. Amén. Que hay tranquilidad cada uno de nosotros, Señor, que vamos oyendo tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que todo esto es porque nos amas, Señor. Gracias, sabemos, Señor, que hay propósitos grandes en tus hijos, Señor, aún por los que van a venir, Señor. Hay propósitos, Señor, celestiales sobre sus vidas. Por eso te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado aprendiendo, Señor, sobre estas cosas de Apocalipsis, papá. Revélanos a cada uno de nosotros como oyentes, como lectores, Padre, tu palabra, para seguir aprendiendo más, Señor, para seguir enriqueciendo nuestro espíritu, Señor. Sí, Padre, Espíritu Santo, revélanos tu palabra y que sobre todo, Señor, podamos ponerla en obra, Señor. Podamos, Señor, cumplir, Señor, con el propósito que has puesto a cada uno de nosotros, ir y llevar tu evangelio a cada criatura, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida de los pastores, gracias, Padre, por la sabiduría que derramás sobre sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque también nos infunden, Señor, conocimiento y aprendemos más de ti, Señor. Bendecimos en este tiempo, Señor, la vida del papá de nuestra hermana Eduardo. Señor, te damos gracias por su vida, gracias por ese milagro que has hecho en su vida, lo bendecimos con bendición del cielo, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites conocerlo en este tiempo. Padre, revélate en su vida, Señor, con amor, con poder, Señor, sobre su vida, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos presentes. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, Eduardo, Yomaira. ¿Estuviste solita hoy, Yomaira? ¿Sí? Sí, están las chicas acá, están cenando justo ahora. Escondiditas. ¿Los escucharon? Sí. Sí. Espero que sí. Bueno. Un abrazo, María. María Palacio Salas. María Salinas. María En el nombre de Jesús es María Salinas. Hola, Mari. Eduardo, Nada, Marlene, Rita. Chao. Chao, Maga. Eduardo, un gusto conocerte. Que Dios los bendiga enormemente. Chao, Mari. Chao. Chao, hermana. Mucho, Dios los bendiga. Chao, pastor. Amén. Chao, Jesús y Jorge. Chao, Jesús. Jesús Reyes. Chao.